colgado una serie de PowerPoints en internet que esta semana ha expandido, puesto que ha añadido como 30 más. Es decir, que está en activo el hombre, y es mayor, y aún está en activo. En esta semana he escogido este tema titulado Imitando la Trinidad. Esto suena de algo, ¿no? Imitando la Trinidad. Es un tema que, bueno, es interesante, puesto que hay mucha disputa en si la Trinidad es bíblica, no es bíblica. Claro, la palabra no está en la Biblia, pero sí que está los tres personajes que la forman, la deidad en sí. Por eso muchos dicen que lo que se hizo, la Biblia lo que hizo fue copiar la Trinidad pagana, etcétera. Y bueno, este PowerPoint nos demostrará que realmente es al revés, que el inicio de esta Trinidad es divina y que lo que siempre ha hecho el diablo, y hemos estado viendo a través de todas las conferencias del gran engaño, es que imitar lo que él ha visto en el cielo, lo que él conoce. Y una de esas cosas que ha imitado es la Trinidad. Y él se ha hecho su Trinidad. Y una Trinidad que hoy ya está ejecutando su labor, pero que de aquí a muy poco tiempo la ejecutará plenamente, con gran poder, con gran autoridad. Y de esa Trinidad es de la que vamos a hablar en esta mañana. Vamos pues a comenzar. Y aquí dice, hagamos una oración, la hemos hecho, pero podemos repetir esta oración que él buenamente quiere elevar al Señor para ayudarnos a entender este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos nos enseñes tu santa palabra, nos dirijas en el estudio de este tema. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 3, 16 y 17 es el texto que él utiliza para iniciar este tema. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Notáis aquí algo especial? El que habló desde los cielos tiene que haber sido el Padre, porque se refiere a Jesús como mi Hijo. Por tanto, aquí tenemos las tres personas de la Trinidad. Tan solo en este pasaje, aquí se mencionan a las tres. La Biblia nos presenta desde un comienzo un conflicto entre dos bandos, el bien y el mal, entre Dios y el diablo o Satanás. El conflicto. Estuvimos pasando unos mensajes de fe en la tormenta, ¿verdad? La tormenta, estamos viviendo una tormenta que está durando 6.000 años. Pero esa tormenta, gracias a Dios, terminará por la esperanza que se desprende en la Biblia. A través de toda la Biblia vemos ese conflicto. Satanás luchando contra Dios y los que deciden hacer la voluntad de Dios para que se retracten de su fe. Apocalipsis 12:17 nos habla del último conflicto que se realizará en la tierra entre estos dos bandos. Aquí tenemos una bestia singular. Entonces, dice el texto, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Note que en este texto aparecen dos personajes que son centrales, el dragón y la mujer. ¿Quién es el dragón y quién es la mujer? Eso también conviene saberlo. Hay mucha gente que lee estos pasajes y no saben de qué se trata. ¿Qué simbología representa esto? La Biblia, pero principalmente el Apocalipsis, está lleno de símbolos que Dios utiliza para enseñarnos algo. Ese algo está escondido como un tesoro, y los que quieren encontrarlo deben cavar, buscar, escudriñar para poder encontrar el tesoro. Y aquí podríamos citar aquella parábola que hace Jesús, dice que un hombre encuentra un tesoro escondido en el campo, ahondando, logra dar con él. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estudiamos la palabra. Por eso en las conferencias se ahonda,
Se utiliza la concordancia Strong, ¿verdad?, que nos ayuda a ahondar en el significado de cada palabra para saber lo que el texto nos está diciendo. Y gracias a eso hemos encontrado significados prominentes para hoy, para nuestros días. Primero, escudriñemos quién es el dragón. El diccionario dice, el dragón del latín draco, y este del griego spakov, que quiere decir dracón, víbora o serpiente, es paradójico, ¿verdad?, es un animal mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados, sobre todo en los países orientales, es donde más se emplea, el tipo del dragón. El dragón es un animal que posiblemente existió en el pasado antes del diluvio. Él dice que posiblemente, porque ahora este animal ya no existe. La única referencia que tenemos es lo que dice la Biblia, y la mitología griega lo presenta arrojando fuego por la boca con gran fuerza en la cola. Y así es las maneras como a veces vemos el dragón en telefilms o dibujado, etc. Dios lo presenta como símbolo de Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado del cielo. Note que realmente el dragón, la serpiente antigua, no es un dragón, es nada menos que el lucero, hijo del alba, que fue echado por tierra. El mismo querubín grande y protector que fue arrojado por tierra. Es el mismo que se menciona en el Apocalipsis 12, el gran dragón, esa serpiente antigua. ¿Quién es ahora la mujer a quien el dragón intenta destruir? ¿Es una mujer real o simboliza algo? Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, incluido el sábado, y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos riñe batalla. La mujer no es una mujer como la que usted y yo nos imaginamos, con faldas, etcétera, etcétera. También es un símbolo. Si no es una mujer como dice el texto, entonces ¿a quién representa? Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La mujer es nada menos, según lo dice Pablo, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Esta es la mujer. No es una mujer física, es un movimiento, es un pueblo. Son una serie de creyentes que siguen al Cordero por donde quiera que va. Después de saber la verdad sobre estos dos símbolos, el dragón y la mujer, a quien él desea destruir por obedecer los mandamientos de Dios, regresemos al texto inicial de Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oye una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, claramente se describe en ella, pues aquí en este texto aparecen tres personajes. Primero, el Señor Jesús siendo bautizado por Juan en el río Jordán. Es el primero que aparece. Segundo, el Espíritu Santo, quien desciende sobre Jesús después del bautismo, en forma de paloma, como dice el texto. Y el tercero, Dios el Padre, quien habla desde el cielo, reconociendo a Jesús como su Hijo amado. Bueno, es un texto bastante explícito, para denotar que hay una Trinidad en el cielo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro texto que nos habla de la Trinidad está en Mateo 28:19. Es un texto un poco controvertido, que dicen que si fue añadido, etcétera, etcétera. El texto dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí salen otra vez los tres. ¿Qué indican las letras I del?
Las letras y del indica que son diferentes del uno del otro. No son la misma persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada cual tiene su individualidad propia. Otro texto más, 2 de Corintios 13:13. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. También debe estar añadido. En estos textos encontramos registrado la existencia de la Trinidad, quienes son uno en propósito, mente y en carácter, pero no en persona. Son distintos. Y aquí encontramos pues un ejemplo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. El Padre es el Padre. El Hijo no es el Padre, es el Hijo. Cada cual tiene su propia identidad. Es un buen ejemplo. ¿Qué hace el dragón para imitar la Trinidad? En este momento, cuando encontramos que el dragón busca 3 aliados o poderes para imitar la Trinidad. Bueno, él a lo largo de la historia ha tenido siempre una Trinidad de la cual se ha hablado, ¿verdad? Tanto de Egipto como de Babilonia salió una Trinidad. Pero aquí no se mencionará a estos, sino que se mencionará a otros de la actualidad. ¿Con qué propósito busca el dragón 3 aliados? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 1? Él y otro, por ejemplo, no, 3. Con el único propósito de engañar al mundo entero. Apocalipsis 13, 1 y 2 dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Es decir, que es alguien que trabaja para el dragón. Primer aliado, la bestia que sube del mar. ¿Quién es esta bestia? Con tantas cabezas, tantos cuernos. Es la sucesora del Imperio Romano, quien la hereda, el trono, el poder y la gran autoridad. Además, todas las doctrinas paganas de los imperios anteriores, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, representados por los símbolos del leopardo, oso y león. Vemos que tiene esos pies de oso, ¿verdad? Cabezas de león, etcétera. Es una mezcla de esos imperios paganos que han perseguido al pueblo de Dios y que han pasado anteriormente. Pero ella utiliza esos mismos rituales, creencias que tienen esos paganos. Segundo aliado o poder. Apocalipsis 13, 1 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, a la que sale del mar. ¿Quién es esta segunda bestia? Esta segunda bestia son los Estados Unidos de Norteamérica, una nación que fue fundada por los cristianos, que huían de la persecución de la primera bestia aquí en Europa, en la Edad Medieval, una nación con principios cristianos. Y aquí encontramos los 50 estados que componen ese país. Una de las características de esta triple unión, el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, es blasfemar su nombre, el nombre de Dios. ¿Qué es blasfemia? Mirad aquí algunas fotos en concreto. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué está haciendo aquí el Papa? Perdonar pecados y sentarse en el templo de Dios como Dios. Esto es una blasfemia. Es echar por tierra el santuario, la intercesión de Cristo. Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Pero si confiesas directamente a Él, no por medio de un intercesor que toma su lugar. ¿Cuánto tiempo tendría este impostor para implantar o cambiar las cosas que solo Dios puede hacer? Lo encontramos registrado en los siguientes textos.
Daniel 7:25 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Apocalipsis 12:5 habla de 1260 días. De acuerdo a Números 14:34, donde dice un año por cada día, estos son entonces días proféticos. Veamos. Tiempo, un año, 360 días. Tiempos, en la Biblia son 2, no 3 ni 4, son 2. 2 años, 720 días. Medio tiempo son 6 meses, 180 días. Total, 1260 años. 42 meses por 30 días son igual también a 1260 días, o en profecía, años. Aquí descubrimos que estos 3 periodos son exactamente el mismo, con diferentes cifras, pero exactamente suman el mismo periodo de tiempo, 1260 años de predominio, de un poder que aplastó al pueblo de Dios. Ahora tenemos que saber cuándo comenzaron y cuándo terminaron los 1260 días. Para saber esto tenemos que remitirnos a Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Como ustedes saben, estos cuernos representan reinos. En el 538, el cuerno pequeño arrancó el último de los 3 cuernos. Ahora, 538 más 1260 nos llega hasta 1798, muy cerquita de nosotros. ¿Qué sucedió al final de este periodo? Al final de dicho periodo, la bestia que sube del mar recibió una herida mortal y se recuperó, según Apocalipsis 13:3. Y dice, puedes leer esto en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo La Biblia y la Revolución Francesa. ¿Te acuerdas que hablamos de ello, Sam? Ahí está explícito todo, el porqué. General Berthier capturó a Papa Pío VI, lo encarceló y ahí terminó el poder de esta bestia que duró 1260 años, matando, asesinando, persiguiendo, para aniquilar al pueblo de Dios, pero no por voluntad propia, sino dirigida por el dragón, que odia al pueblo de Dios. La profecía de Daniel 9:27 decía, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recuerde que un día en profecía equivale a un año, por tanto, media semana equivale a 3 años y medio. La pregunta es, ¿qué hizo Cristo durante esos 3 años y medio? Mateo 4:23 dice, lo que hizo el Señor durante ese tiempo, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Incluso en sábado hacía esto, Lo hemos visto en la escuela sabática. ¿Sabe usted qué hizo el dragón y sus aliados durante el mismo periodo de 3 años y medio? Esto también es paradójico. Apocalipsis 11, del 7 al 11. Cuando hayan acabado su testimonio durante el periodo de 1260 días, la bestia que sube del abismo, o sea, la del mar, hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, en París, que en sentido espiritual se llama Sodoma, representa la corrupción, y Egipto representa la incredulidad, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, que aquí nos está hablando un momento de la historia, cercano de 1798, cuando había una nación que imperó y que puso como Dios a la diosa Razón, y echó por tierra la palabra de Dios, la Biblia. Ellos adoraban Sodoma y estas cosas, Egipto, etc. Y los de los pueblos, tribus y lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra,
Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Aquí está hablando de 2 testigos. 2 testigos, ahora veremos de qué se trata. Note que mientras nuestro Señor Jesucristo dedicó los 3 años y medio a enseñar, predicar y sanar, estos 3 poderes dedicaron el mismo periodo de tiempo a hacer guerra contra ellos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a vencerlos y a matarlos, a todos los que creían en ellos. 3 años y medio profético, 1260 años literales. 3 años y medio Jesús haciendo el bien, él 3 años y medio proféticos, persiguiendo, destruyendo. Lo lograron con el pretexto de reverenciar las Escrituras a Roma. Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo, prohibiendo la circulación y lectura de estos 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y matando a los fieles hijos de Dios, mientras que por otro lado tomaba fuerza el ateísmo en esa época, como lo confirma el conflicto de los siglos. Es decir, que el deseo de este poder era destruir completamente la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El pueblo no podía leerla. El que tenía una Biblia en su casa era quemado, era un hereje, se levantaba contra la religión popular, que eran los únicos que podían interpretar la Biblia, según ellos. Tenían grandes problemas. ¿Qué había querido hacer Lucifer en el cielo? El dragón había querido ocupar el lugar del Padre. Tú que decías en tu corazón, según Isaías 14, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Todo lo contrario que nos habló Fanny la semana pasada, ¿verdad? Subiré, cuando el cristiano lo que tiene que hacer es bajar, para luego poder ser ensalzado. Pero él quería subir. Pero en lugar de lograr su propósito, ¿qué hizo Dios con él? Ezequiel 28 dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, yo te arrojé por tierra. Y hubo una batalla. La Biblia nos dice que lo que no logró realizar Satanás en el cielo, lo intentará hacer en la tierra. Y 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Incluso en un trono blanco se sienta. La Escritura dice que vi un trono blanco y sentado a uno, como un anciano de días. Pues él hace lo mismo, ocupa un trono blanco, haciéndose pasar por Dios. Estas predicciones advertían de la presencia de fuerzas siniestras que ya obraban en la iglesia en los días de Pablo. Fuerzas que presagiaban herejía, cismas, división y apostasía de proposiciones mayores, pretendiendo poseer privilegios y autoridad que pertenecen solo a Dios. Ya en los días de Pablo se levantaba la oposición. Este instrumento del dragón finalmente engañaría a la mayoría de los cristianos para que aceptasen su liderazgo y así aseguraría el dominio de la iglesia. ¿A quién representa cada uno de estos 3 poderes? El dragón, Padre Celestial, quien es fuente de los programas a realizar. Es decir, toma el lugar del Padre. En lugar del Padre se pone él, el dragón. La bestia que sube de la tierra representaría pues a Cristo, quien sube de la tierra. Es decir, en lugar de Cristo, pues se pone esta bestia, que sube de la tierra. Y el falso profeta, pues es paralelo al Espíritu Santo, quien descendió como fuego. El falso profeta toma el lugar del Espíritu Santo. Es decir, ¿veis aquí la imitación de la Trinidad bíblica, celestial? El dragón, que simboliza el poder de Satanás, ejercido a través del espiritismo, la brujería, etc. La bestia, que simboliza el sistema papal,
con más de 1 billón de miembros en el mundo. 1 billón de miembros en el mundo, ¿eh? Es la iglesia cristiana predominante, bueno, cristiana entre comillas, ¿eh? El falso profeta, que simboliza a las religiones cristianas que predican falsas profecías. Las religiones protestantes que observan el domingo, igual que el papado, y que predican que no hay que guardar la ley de Dios y que creen en la inmortalidad del alma, son ese falso profeta. El objetivo principal del falso profeta es engañar al mundo. Por esto se le llama precisamente falso profeta. Cuidaros de los falsos profetas, dijo Jesús, ¿eh? Pues los tenemos entre nosotros. El espiritismo, aunque se originó en el Edén, con las palabras de Satanás, no moriréis, en esta época moderna tomó fuerza con el nombre doctrina espiritista. Es una doctrina nacida en Francia, a mediados del siglo XIX. Está basada en los libros publicados por el pedagogo francés Hippolyte Léon Denisard, no sé si lo pronuncio bien, bajo el seudónimo de Allan Kardec. En 1804 vivió en 1869. De ahí sale, ¿eh? No me quiere cambiar. Ahora sí. Bien. La doctrina espiritista tiene seguidores en varios países alrededor del mundo, incluyendo, y aquí pone unos ejemplos, que no están todos, porque yo diría que está en todos los países del mundo, ¿eh? Aquí habla de Alemania, un país moderno, avanzado, Argentina, España, ¿os suena España? Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, Inglaterra, Japón sobre todo, países orientales, Venezuela, Portugal, Haití, otro lugar que de unido, Cuba, otro lugar que también, Uruguay, Brasil, vaya otro lugar también, ¿verdad? Siendo este último el país con la mayor cantidad de seguidores en Brasil, la mayor cantidad, el vudú, todas esas ceremonias, ¿eh? Que curiosamente Brasil es el país más católico de América. Más católico, más brujería, más espiritismo. Es paradójico, ¿eh? ¿Qué querrá decir esto? Esta doctrina se basa en que los muertos pueden entrar en contacto con los vivos, cosa que contradice totalmente la palabra de Dios. En ningún lugar enseña la Biblia esto, ¿eh? 3 poderes, Apocalipsis 16, 13 al 14. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí están los 3 espíritus, el dragón, la bestia y el falso profeta. No sé si os suenan estas fotos, ¿eh? Víctor habló hace poquito de una visita especial de Obama, ¿eh?, al Papa. Y aquí tenemos una ranita, a manera de ranas, dice, ¿eh? Representa, según el espíritu de profecía, el espiritismo en nuestros días, la invasión de elementos esotéricos, oculto, reservado, difícil de comprender, en los medios de comunicación y en las prácticas cotidianas de la sociedad de nuestros tiempos. Revelan el cumplimiento de un anuncio bíblico. Está en todas partes. Televisión, revistas, radio, propagandas, en todas partes. Ceremonias que se hacen en diferentes lugares. Y religiones, ¿cómo no? El espiritismo es una de las prácticas de la nueva era que más se realizan y cuenta con una gran aceptación dentro de todos los sectores de la sociedad. Es practicado incluso por gobernantes de varias naciones que consultan. ¿Qué planes tengo que hacer? ¿Cómo irá este plan si lo llevo adelante? Consultan, como hizo Saúl en su época, ¿eh? Consultan. Crecimiento, a manera de ranas. 1854, había 3 millones de espiritistas y 10.000 mediums, cuando prácticamente nació este movimiento, ¿eh? 3 millones de espiritistas y 10.000 mediums. Actualmente el espiritismo está mudando sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano. A veces se le denomina incluso yoga, meditación, etc., ¿eh? Inofensivo. Poco a poco el espiritismo ha ido encontrando en nuestras vidas de muy diversas maneras.
haciéndolo de la sociedad lo vea como algo normal, inofensivo y real. Los espíritus que antes nos asustaban y nos daban miedo, ahora solo quieren ayudarnos a alcanzar nuestro destino, a que seamos más felices. Este concepto lo podemos ver en todas partes, sobre todo en televisión. ¿Cuántas series se hacen respecto a esto? ¿Cuántas series? Infinidad. Cada vez más. Resultados de la aceptación del espiritismo en la sociedad. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía, sabiduría divina, y otras religiones orientales. Y esto lo escribe Elena White. Lo que pasa con el espiritismo, el auge que está teniendo. Resultados de la aceptación. Otro escrito en Conflicto de los Siglos. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal, que solo existe de nombre, de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y también para seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del mismo poder divino. Será tremendo. Por eso dice que hasta los escogidos pueden ser engañados, porque será tremendo. El espiritismo dice que los muertos no están muertos. El espiritismo enseña que los muertos pueden comunicarse con los vivos. El espiritismo intenta mostrar que la comunión con los espíritus debe ser algo cotidiano, algo aceptado. El espiritismo establece que los espíritus tienen mucho que enseñarnos y pueden ser buenos guías en nuestras vidas. Entras al Facebook o entras en cualquier lugar, cualquier foro, y hay personas que son profesores de estas cosas, maestros, y oye, escúchame a mí, sígueme y serás feliz porque tendrás un espíritu que te guiará. ¿Y cuánta gente cae? Mucha gente cae. ¿Por qué? Porque la gente está padeciendo y no quiere padecer, busca soluciones y caen. Cuando lo más fácil sería acudir a la Biblia, ¿no? Pero bueno, la Biblia es un mito para ellos. La Biblia dice que habla muy claro, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Está muy claro lo que dice la Biblia. No se ha hallado en ti, según Deuteronomio 18:10, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. No se ha hallado en ti esto. Recordemos que según la Biblia, el alma la forma la unión del cuerpo con el soplo de vida. Al separarse el soplo de vida en ocasión de la muerte, ésta desaparece, termina la vida del individuo y no aparece nadie, está ahí hasta el día que Jesús venga. Si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurrando hablando, responded, ¿por ventura no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es porque no tienen la verdad. A la ley y al testimonio. Solamente a quienes se deben dirigir las oraciones, solo se pueden dirigir a Dios. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregue a la adivinación, incluso en aquella época se decía, ha de morir. En aquella época, Según el texto de Apocalipsis 16:13, ¿de dónde salen estos espíritus a manera de ranas? De la boca, habla el texto. La boca es el instrumento del habla. Este instrumento Dios nos lo dio para glorificar su nombre y comunicar su verdad a nuestros semejantes. Estos tres espíritus inmundos que salen de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta, representan la política que esta triple unión religiosa proclamará al mundo, la cual se menciona en Apocalipsis 17:2
como el vino de Babilonia. El vino, las doctrinas, la ideología. Dado la importancia que tiene este tema, tanto para usted como para mí, quiero recalcar esto: el dragón es el primer miembro de esta triple unión religiosa y se identifica generalmente con el espiritismo o con el paganismo. Aquí vemos algunas fotografías. Este último, el paganismo, consiste principalmente en la adoración de espíritus maléficos o adoración a aquellos que no son Dios, y por eso se parece esencialmente al espiritismo moderno, tal como se practica en los países cristianos actuales. El paganismo invadió el cristianismo y las imágenes paganas fueron cambiadas por imágenes cristianas. Y esto lo podemos ver en la Iglesia popular continuamente. La misma Virgen María, que allí se nos presenta, hace alusión a otras deidades de Babilonia y de Egipto. La bestia, como lo registra Apocalipsis 13, representa el poder que sucedió al Imperio Romano, que no es otro sino el mismo papado. El falso profeta debe identificarse con la segunda bestia, los Estados Unidos, que apoya a la primera bestia y por medio de los milagros que tiene el poder de hacer en presencia de la bestia, engaña a los hombres para que le hagan a esta una imagen. Los tres espíritus inmundos simbolizan o representan este trío maléfico de poderes religiosos, que juntos constituyen la gran Babilonia de los últimos días. Apocalipsis 17:5 dice: y en sus frentes un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. A manera de ranas. Tal vez no deba atribuirse ningún significado a esta comparación, que solo tiene el propósito de destacar lo repulsivo que son los tres espíritus inmundos delante de Dios. Bueno, también tiene otros significados que hemos ido viendo a través de las conferencias. Hacia esa meta se dirige el ecumenismo. Algunas características de la rana. Durante su vida, la rana experimenta una metamorfosis completa, que atraviesa las fases de huevo, una fase larvaria similar a un pez, y al final la fase de adulto. Esto Ángel podría hablarnos al respecto. Un estado larvario, renacuajo, en agua dulce, vive de adulto en la tierra, aunque nunca alejado o aislado totalmente de un medio húmedo, y vuelve al agua para reproducirse. Tiene la lengua pegajosa para capturar presas, tales como insectos. La palabra anfibio significa de doble vida, es decir, que vive alternativamente en el agua y en la tierra firme. Las ranas son animales de piel lisa y suave, ojos saltones, que pueden ver casi en cualquier dirección, y tímpanos auditivos extremos. Los adultos carecen de cola. La mayoría de ellas tienen patas traseras largas, que les permiten dar grandes saltos, y pies palmeados que las convierten en excelentes nadadoras. Rana arborícola de ojos rojos. Es una de las especies de ranas arborícolas de que tienen almohadillas adherentes en los dedos. Una especie de rana. Pero hay otras. Ranas de flechas. La rana de las flechas tiene poderosas toxinas en la piel que producen parálisis e incluso la muerte. Y estas suelen ser de colores, si no recuerdo mal. Unos colores vivos. Si la tocas, peligra tu vida. ¿Cuál es el propósito que tienen los tres poderes al enviar estos tres espíritus a los reyes de la tierra? Reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No olvide que las señales o milagros que hacen estos espíritus, según Tesalonicenses 2:9, son señales y prodigios mentirosos. Y aquí tenemos pues una foto de una denominación protestante en la cual pues se hace lo que hoy hemos hecho nosotros, imposición de manos, pero para curaciones, para sacar demonios, etcétera, etcétera, pero con un gran estrépito, con un gran estruendo. No se hace de una forma silenciosa, reverente, al contrario, chillidos, ruido, etcétera, a la ley, al testimonio. Estamos en lo mismo. Marcos 13, 21, 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible,
aún a los mismos escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, para que no caigáis en el engaño. Y aquí tenéis otra fotografía de un líder de masas en estas denominaciones, pues que, bueno, venid a mí, yo os sacaré los demonios, yo os curaré, etcétera, etcétera, es lo que suelen hacer, ¿eh? Apocalipsis 19:20 dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Caballo blanco. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este será el final de estas bestias. Tanto una, la bestia romana, como la otra, la bestia protestante, ¿eh? Ese será su final. ¿Cuál es el propósito que busca este triple poder? Mateo 24, 4 y 5 dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No dice él que él es el Dios? Venid a mí, yo soy el Dios, Versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Su propósito es siempre engañar, distorsionar la verdad. Ciertamente que Cristo está hablando aquí de la proliferación de iglesias que en el nombre de Cristo hacen milagros, y muchos son engañados por esto, y no hablan sino de milagros. Pero el apóstol Juan dice claramente que si no guardan los mandamientos de Dios, ¿son qué? Mentirosos. Qué fácil saber quién está en lo correcto y quién no. Los mandamientos, el sábado sobre todo, Verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Tenga muy presente las palabras de Eva, quien tardíamente dijo: la serpiente me engañó, pero ya no había nada que ella pudiera hacer para remediar esta situación, sino afrontar las consecuencias, que ¿qué fueron? La muerte. Con el tiempo murieron. La pregunta es: ¿qué haremos para no ser engañados? Estudiar fervientemente la palabra de Dios y obedecerla. Estudiarla, ahondarla, como antes decíamos, y obedecerla. Orar sin cesar. Orar constantemente. Quiere decir que oremos cada rato, constantemente. ¿Qué pasa si dejamos de respirar un rato? Podemos estar unos segundos, pero 5 minutos no podremos llegar, moriremos, Pues necesitamos orar para recibir poder de lo alto, Juan 7:17 dice: si se quiere hacer la voluntad de Dios, se tiene que despojar de querer hacer la propia voluntad, para que se pueda hacer esa voluntad de Dios. De lo contrario, no se puede. A causa del pecado, choca nuestra voluntad con la voluntad de Dios mismo. A causa del pecado, nos rebelamos contra Dios. Es el designio nuestro, hacer el mal. Pero cuando acudimos a Dios en oración, Él entonces va transformando esta vida. Como usted se habrá dado cuenta, este tema, como todos los demás temas, están basados en lo que dice la palabra de Dios. Es mi deseo de oración que usted esté velando, orando y estudiando la palabra de Dios, para no ser engañado, ya que estos tres poderes están interesados en nosotros para conducirnos a la perdición eterna. La única salvaguardia consiste en aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Que Dios le bendiga en el nombre de Cristo. Amén. Aquí termina este PowerPoint que, como veis, nos habla acerca de esta falsa Trinidad que el diablo ha imitado y ha inventado aquí, copiándola de la que hay en el cielo. Hemos visto en el bautismo de Jesús cómo aparecen los tres personajes, como el bautismo es en el nombre de los tres personajes, Pero él, ¿qué hace? Se otorga el lugar de Dios y coge a otros dos para formar esa Trinidad, para hacer su función en este mundo, que es perseguir, engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con el pueblo de Israel a través de toda su historia,
lo hizo en ese despertar religioso que hubo en los siglos pasados, durante esos 1260 años, incluso con la Revolución Francesa, fue un invento del diablo, al propagar a la diosa razón por encima de la Biblia. Incluso cambiaron la semana por una de 10 días, para derrotar, destruir la semana de la creación, y al final tuvieron que volver. Pero pasados esos 3 años y medio reales que duró ese conflicto, pasados esos 3 años y medio, tuvieron que volver a la Biblia y ensalzar otra vez la Biblia y volver a dar libertad religiosa para que la gente pudiera otra vez tomar la Biblia, porque veían que se estaban estrellando de mal en peor. Pero el mundo irá así hasta el momento en que Cristo llegue, engañados sobre todo por el tema del espiritismo, tan sutil, metido en tantas cosas que a veces parecen buenas, y hasta los mismos escogidos a veces caen en ellas. Por lo tanto, para no hacerlo, ¿qué nos aconseja el hermano? Estudiemos nuestra Biblia, ahondemos en ella. Y no solo la Biblia, yo también os diría, estudiad el espíritu de profecía, que da una mayor visión de la Biblia. Explica mucho más los pasajes que a veces no son dudosos. Y esto nos ayudará a estar fuertes ante esos engaños y no poder ser seducido por ellos. Que el Señor pues nos ayude.